Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30 tenemos un programón, como ya es costumbre, los lunes aquí. En un rato va a venir a conversar con nosotros sobre la marcha del sábado, una de las activistas trans pioneras más importantes en la reivindicación de su género, de su identidad, Marlene Guayard. En un ratito conversa acá con nosotros después de un Milei que dobló la apuesta. Hace un rato insistió con exactamente lo mismo que había dicho en Davos en su primera aparición pública en un medio después de que se desató ese escándalo hace 10 días allá en el Foro Suizo. Vamos a hablar también de la guerra comercial que desató Donald Trump. Vamos a hacerlo con un especialista, con Santiago Juncal, especialista en relaciones internacionales, economista él también, pero sobre todo pensando en el futuro mediato e inmediato. Donald Trump lleva menos de 15 días en el Salón Oval y ya generó una serie de tensiones que no sabemos hasta dónde pueden escalar. Hoy, por lo pronto, desató otro tembladeral financiero que, por supuesto, en un contexto de una economía muy frágil, bueno, es para monitorear con cuidado. Ahora, lo que dijo hace un rato el presidente en términos de esa discusión, de la disputa que se abrió a partir de lo que dijo, de la asociación que hizo entre homosexualidad y pedofilia allá en Davos, corre por un carril. Lo que corre por otro carril separado, pero que nosotros venimos siguiendo muy en detalle, es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De eso también habló en el reportaje que se conoció hace 2 horas nada más en un canal colega. Dijo esto, escuchá. Pero nosotros tenemos la convicción de que para que a Argentina le vaya bien, depende de Argentina. Y en eso, digamos, nosotros, nuestra estrategia, digamos, de dureza en la política fiscal, es decir, que no se negocia el déficit cero bajo ningún punto de vista y seguir manteniendo una política monetaria dura, nosotros, o sea, no, digamos, nosotros creemos que tenemos que armarnos como si todo dependiera de nosotros mismos. Bueno, si después tenemos puentes financieros para acelerar, digamos, las mejoras, salida del cepo, por ejemplo. Claro, o sea, nosotros, sin la ayuda del fondo, en el 2026 el cepo lo levantamos. El año que viene. No, pero, digamos, o sea, el 1 de enero del 2026 no existe el cepo. 1 de enero de 2026 no existe el cepo. ¿Y si hay desembolso del fondo antes? Podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa, cómo se calzan los fondos, y eso te va a determinar la salida del cepo. Es muy interesante esta discusión que se abrió entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario, porque es una discusión que reedita antiguos debates que se dieron en contextos como este de valorización financiera y de bruscas redistribuciones regresivas del ingreso. Cuando digo regresivas, digo de los trabajadores, de los jubilados, de quienes viven de un ingreso fijo, hacia el capital. ¿Por qué reedita viejas discusiones? Bueno, porque aunque el gobierno insiste en que la llave maestra de su programa económico fue la motosierra, es decir, el ajuste muy brusco de partidas como las destinadas a las jubilaciones, la destinada a la obra pública, la destinada a prestaciones sociales, en realidad el eje estuvo en otro lado, en la política cambiaria, que es lo que cuestiona el Fondo Monetario, lo que cuestionó la semana pasada la delegación que comandó Luis Cuvedú, venezolano medio argentino, casado con una argentina, que envió el Fondo Monetario. Y esa discusión es la misma que tuvo en su momento el Fondo Monetario con Cavallo y la que tuvo también con el creador de este modelo. Sí, Martínez de Oz. Escuchá lo que decía en un reportaje con Felipe Piña sobre su tablita, el régimen cambiario que marcó la dictadura casi completa, del 76 al 80, que establecía una serie de microdevaluaciones diarias descendientes para, decía él,
ponerle un techo a los costos. Escuchá cómo se lo explicó a Felipe en el 95. Por eso la tablita estaba destinada a corregir esto, trayendo la conciencia a la gente de que había un tope que no se iba a convalidar. Todo crecimiento de precios, del índice de precios, y después simplemente remediarlo con una devaluación. Lo que Martínez de Oz les garantizaba a los inversores de aquel momento era una tasa de devaluación preestablecida, o sea que se pudiera saber de acá a un mes, de acá a 2 meses, de acá a 3 meses, cuánto iba a valer el dólar. Eso, en un contexto de liberalización financiera, es oro en manos de un financista, porque si le ofrecen una tasa de interés en una inversión en moneda local que supera esa tasa de devaluación, no le importa al inversor si esa tasa es mayor o menor que la inflación, porque en definitiva lo que quiere es hacer tasa en pesos, después de cambiar dólares por pesos, pero luego irse de vuelta al dólar. Hasta ahora, Luis Caputo, el ministro de Economía, y todo su equipo hablan de este régimen en inglés. Le dicen crawling peg. Pero lo mismo le decían crawling peg a algunos de los miembros del equipo económico de Show, como le decían sus amigos a José Alfredo Martínez de Oz por aquellos años. Hoy empezó a regir una nueva versión de la tablita de Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Esta tablita establece una devaluación, un aumento del tipo de cambio nominal del 1% por mes. Hasta ahora era el 1,5% por mes. Ese porcentaje nos permite hacer lo que hacía ámbito financiero en la dictadura y lo que tenían en la mano los financistas que hacían bicicleta financiera en aquel momento, que es la tablita. La tablita del siglo XXI es esta. La calculamos hoy con el MATE, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el equipo de investigadores rosarinos que colabora con este envío. Si uno hace la prorrata de ese 1% mensual a cada día hábil, tiene lo que va a valer el dólar oficial a partir del valor de hoy, de 1.054 pesos con 62 el oficial, cada uno de los días que siguen. Yo en las otras 2 columnas puse cada uno de esos días el dólar, pero calculada la inflación de cada día, suponiendo que haya una inflación del 2% y suponiendo que haya una inflación del 3%. Esto implica que el dólar va a quedar atrás de los demás precios. Y este es el truco de la tablita, ¿no? Fijar como ancla el tipo de cambio para que los actores económicos, los agentes, se acomoden a este tipo de cambio y frenen los precios. Vos vas viendo cómo pasan los días, tenemos otra placa y después otra, y en cada una de ellas tengo el valor del dólar, que sube 1% mensual, pero que prorrateado da el valor de cada día, y al lado el valor del dólar, del mismo dólar, pero proyectada la inflación en vez de esa devaluación preconcebida. Fíjate que en la tercera llegamos a fin de mes, y a fin de mes el 1% que haya subido el dólar lo habrá llevado a 1.064 pesos. Ahora, si uno quisiera comprar bienes por ese mismo equivalente, tendría que juntar 1.074. O si la inflación habrá sido del 3% en el mes, 1.085. Esto quiere decir que el dólar no conviene, que conviene intentar seguir a la inflación de otra manera. Y esto es lo que busca la tablita. Decirle a la gente, mira, el dólar va a estar bajo control, no excedan la pauta de inflación que el gobierno propone a la sociedad en un esquema muy, muy férreo, ¿no? Muy rígido, nada liberal, dicho sea de paso. El tema es que al inversor extranjero lo que le importa es poder comprar ese dólar y obtener una rentabilidad mayor a esa devaluación del 1%. Y eso hoy lo puede hacer. Porque ¿cómo es el esquema de la bicicleta financiera? Lo tenemos en otra placa simplificado.
También hay una palabra elegante para definir a la bicicleta, carry trade en inglés. Ahora, ¿qué es lo que hace alguien que hace carry trade? Agarra $1000, por ejemplo, los cambia al tipo de cambio oficial de 1071 en el inicio de era 1064, nos salió mal la placa, qué pena. El tipo de cambio es un tipo de cambio que le garantizan que está fijo, que aumenta solamente el 1%. Ahora, lo que hace es cambiar a ese tipo de cambio, un tipo de cambio inicial que es inferior al final, y obtiene, además de los pesos que le dan en el mercado cambiario, una rentabilidad que es la tasa de interés local. Con ese dinero total, ese $1.000.000 y pico de pesos, que es el haber cambiado los $1000 al tipo de cambio inicial y haber obtenido esa rentabilidad, luego los va a cambiar y va a obtener $1.015. Lo importante, más allá de los tipos de cambio, es que esos $1.015 son en un mes una rentabilidad del 1,5% en dólares. Eso, anualizado, da una ganancia del 20% en dólares, algo que no ofrece ningún activo financiero. El año pasado esta bicicleta fue mucho más rendidora que esto, porque el dólar paralelo, que es al cual entran los ciclistas, encima bajó entre el momento en el que vendieron el dólar y el momento en el que volvieron a comprarlo. Entonces, esta rentabilidad, que fue mucho mayor, es la que alimenta el ciclo una y otra vez. Es lo que también genera atraso cambiario, porque todo el tiempo el dólar queda atrás de los precios locales, la economía queda cada vez más cara y se genera lo que en la época de Martínez de Hoz se llamaba plata dulce. Gente abarrotando la frontera con Chile, viajando masivamente a Brasil, comprando cosas importadas. Algo que volvió a ocurrir este verano. Martínez de Hoz, 20 años después, lo celebraba. Decía que lo felicitaban por la calle por esto. Escúchalo. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome, le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fue a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría. No era el caso, ¿no? Financiaba el Estado otros viajes bastante más macabros, como los que dejaban gente viva, pero dormida, sedada, en el lecho del Río de la Plata. Claro, la plata dulce, en su momento, de corto plazo, le dio mucha popularidad al gobierno militar, porque daba una sensación de prosperidad al argentino que viajaba, que está muy bien graficada en la película Plata Dulce, ¿no? Esa que hoy citó Federico Sturzenegger, quizás no vio o no entendió el mensaje o la metáfora, pero ahí está muy clarito lo que pasaba en aquel ciclo de valorización financiera. Ahora, esta tablita del siglo XXI lo que genera es eso, es una salida de divisas muy acelerada, una presión sobre el tipo de cambio que por lo general termina desencadenando devaluaciones muy bruscas. A veces pasa más rápido, como pasó con Caputo, la última vez que estuvo a cargo de la economía, en 2017-2018. A veces tarda, como pasó con Martínez de Hoz, que durante 5 años pudo mantener este esquema, con las consecuencias nefastas que eso trajo para el aparato productivo local. Pero, claro, es un modelo que vuelve. Y el propio Martínez de Hoz, en esa misma entrevista, decía, cuando regía la convertibilidad, que él sentía que Menem había tomado de él estos elementos modernizadores. Tranquilamente podría decir lo mismo
de un Caputo o de un Milei que dicen que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia, que no se animan a reivindicar la tablita, aunque tengan una propia, porque era de un gobierno militar. Ojo, nunca digas nunca, pueden llegar a hacerlo en cualquier momento. Escuchá cómo se sentía reivindicado Martínez de Oz en el 95. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y el establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización y la estabilización y la lucha contra la inflación. Evidentemente, en distintos periodos históricos la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. Qué claridad, ¿no? Realmente sobrecogedor lo que implica escucharlo ahora, 30 años después, a un tipo que, dice, las políticas son las mismas. Lo que cambia son las circunstancias, la instrumentación, pero el recetario está ahí. Claro, la bicicleta financiera es una tentación para el inversor, del mismo modo que la tablita es una tentación para el hacedor de política. Lo que la mayoría de la gente no entiende es el daño que le hace ese drenaje permanente de divisas que, en algunos casos es más acelerado cuando hay libre movilidad de capitales y en otros casos es un poco más lento, pero igual de dañino, porque parte de las divisas que se quedaron quienes ganaron el año pasado hasta el 30% en 2-3 meses en dólares, son las divisas que no acumuló el Banco Central. Divisas que va a haber que pagar en deuda, que es lo que suelen dejar estos procesos de valorización financiera en países como el nuestro. El amigo y colega Alejandro Rebosio me entrevistó para la Deutsche Welle y tratamos juntos de explicar lo más gráficamente posible cómo funciona la bicicleta financiera. Salió esto. Tiene que ver la bicicleta, el dólar y el peso argentino. El economista y periodista Alejandro Berkovich pedalea para explicar lo que los argentinos llaman bicicleta financiera. En julio, un inversor frenó para cambiar $100 por 135.000 pesos para invertirlos en bonos o depósitos. Pedaleando o especulando con la tasa de interés, esos pesos generaron renta mientras el dólar bajaba. Para noviembre pasó de tener 135.000 pesos a 150.000 y frenó para comprar $130. Sí, 30% de ganancia en dólares en 4 meses. Busca aprovechar el diferencial de tasas entre Estados Unidos y otros países en los cuales la tasa de interés es mayor. El riesgo es que el flujo de capitales de corto plazo para aprovechar ese diferencial se interrumpa y que entonces se genera una presión devaluatoria que hace volar por el aire la moneda. Básicamente es que se vuelve a confiar en la economía del país, se deja de atesorar dólares para atesorar la moneda local, esa moneda local va a los bancos pueden prestar dinero, de hecho el crédito en Argentina está creciendo fuertemente, luego de muchos años donde era inexistente el crédito, así que es todo beneficio. Lo que es el canal prendario está con tasas muy competitivas, cosa que en el pasado todos sabemos de qué mundo venimos de tasas financieras. Si te tuviera que decir, el factor principal es un tema de oferta. Venimos de mercados con una falta de oferta por distintos motivos, pero principalmente dentro del auto importado. Hoy eso de una forma u otra se está resolviendo. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos hace ilusionar a los inversores financieros con que llegará un nuevo crédito del FMI para Argentina. Son dólares que asegurarán bicicleta financiera por un buen tiempo. Claro, el financista que habla, el del área Ledesma, celebra la bicicleta por los rendimientos. El dueño de la concesionaria, hermano del ex ministro de Infraestructura de Macri, Hernán Dietrich,
dice que no es tanto por el crédito que se venden más autos, sino porque hay más oferta de importados, que también insumen dólares de las mismas reservas del Banco Central. Por eso la tablita es tan frágil. Por eso la tablita requiere permanentemente de un flujo de divisas que hoy no tiene el gobierno argentino porque hay cepo. Y por eso también Milei decía, si el fondo nos ayuda, vamos a salir del cepo antes de fin de año. Claro, el fondo está atrapado entre la propia experiencia del último megapréstamo fuera de regla, ilegal, contrario a sus estatutos que le dio al gobierno de Mauricio Macri, y el propio staff que advierte que este esquema es así de frágil. Pero por el otro lado está Donald Trump, que dice, este hombre es mi amigo, es mi cabeza de playa en el Cono Sur, denle el dinero, financien esa ultraderecha que marca el camino para América Latina. Bueno, lo que pasó con la tablita de Martínez de Hoz podría servir como lección. De hecho, un colega, también economista, que escribe en el diario Clarín, llamado Ezequiel Burgo, muy aficionado a la historia económica, lo escribió hace poquito en una nota sobre la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, donde reconstruye con personajes que hoy siguen activos en el mercado una parte de esa historia. En un momento lo van a ver del grupo Bunge y Born a Martínez de Hoz para decirles que había que devaluar, que ya era explosivo ese esquema y que no se podía seguir adelante. Martínez de Hoz le dice, no vamos a salir de la tablita. Se van entonces al Banco Central, tanto Orlando Ferreres como Mario Hirsch, en ese momento cabeza y economista jefe del grupo empresario, muy importante que había recibido Martínez de Hoz, y le dicen lo mismo. A lo cual, tras la negativa del Banco Central, de su presidente, de Adolfo Diz, y de Ricardo Arriazu, su economista jefe, que ahora es consultor y que es uno de los más cercanos a Milei, que defiende este esquema de la tablita, le dicen que no la iban a modificar. Y Hirsch, la cabeza de aquel grupo, termina concluyendo, al fin y al cabo, esto es un populismo de gente elegante. Bueno, la historia se la podría contar tranquilamente el propio colega, porque entiendo que es uno de los que ha ido a escuchar ópera, junto con Juan Carlos de Pablo y otros economistas, a la Quinta de Olivos. Pero lo importante de remarcar, en términos políticos, de esta tablita, a diferencia de la otra, es que se da en simultáneo con una mega transferencia de ingresos que también se registraba en ese momento, pero en plena dictadura. Este gráfico que lo hizo Nicolás Bodkin, otro colega, es un gráfico que junta la ganancia que acumuló alguien que invirtió $1.000 en la bolsa, solo $1.000 en la bolsa a principios del año pasado, durante 2024. Es el espacio verde. El espacio rojo, el área roja, es lo que perdió un trabajador asalariado promedio del sector privado. Lo naranja es lo que perdió el jubilado de la mínima durante 2024. Fíjense qué interesante, en términos de economía política, que una cosa sea simétricamente o casi simétricamente igual que la otra. Lo que ganó el financista tuvo como contrapartida lo que perdió el laburante. Y no hace falta ser un financista grande. Estoy hablando de un pequeño inversor que hizo esa diferencia. Imagínate el que no puso 1.000, sino que puso 1 millón, o 2, o 10 millones de dólares a correr en esta bicicleta. Claro, Nicolás Bodkin, además de este gráfico, dice que lo de ahora no es una bicicleta, es un triciclo. ¿Por qué? Por un lado porque anda más lento, dice él, es un mecanismo mucho más pequeño, controlado, como controla la estabilidad del triciclo un nene, una nena de 3 años, 4 años, y además no llega tan lejos, porque opera por el cepo solamente a escala nacional. Pero los dólares que drena de la economía son los dólares que no acumuló el Banco Central y que se siguen acumulando como deuda. Por eso es importante discutir
la deuda con el Fondo Monetario, que además no se puede renegociar a diferencia de la deuda con los privados. Mi sensación es que va a haber acuerdo con el fondo. Mi sensación es que lo único que puede evitar ese acuerdo es una movilización descomunal como la del sábado, por ejemplo, pero que le advierta a Washington, le advierta a la calle 19, que ese préstamo, otra vez fuera de regla, otra vez al margen de su propio estatuto, no es bienvenido por el pueblo argentino. ¿Se va a producir esa movilización? No lo sé. La oposición está enfrascada en su propio baile. Pero lo que es evidente es que el gobierno está jugado a obtener ese nuevo préstamo del Fondo Monetario. Y sobre esto le pregunté a Alejandro Werner, el jefe para América, en momentos del anterior megapréstamo, en 2018, cuando le dan esos 50.000 millones de dólares a Macri. Me dijo esto, escúchalo. Yo creo que liberar el cepo o ir a una política, ¿no?, como le llamamos los economistas, de crawling peg, pero antes una devaluación, claramente implica salirse de estos movimientos mensuales de 1% del tipo de cambio, y también implica tener un movimiento no trivial en el tipo de cambio en las próximas semanas. ¿Sin eso no cede el fondo dinero fresco? No, yo creo que, exacto. Bueno, dice Werner que el fondo le exige devaluar a Milei para darle ese dinero fresco. Es lo que exigió en 2018 en varias ocasiones. Pero dice que también es posible un acuerdo que no implique esa cantidad de dinero en efectivo, sino que simplemente alcance para patear para adelante los pagos pendientes con el fondo para este año. Así sigue. Yo sí vería que en ausencia de un cambio muy importante en la política monetaria y cambiaria, que va a haber un programa, pero este programa lo único que va a hacer antes de la elección de medio periodo es que Argentina no tenga que salir al mercado o no tenga que reducir las reservas netas todavía más, básicamente para pagarle al fondo, al Banco Mundial y al BID y a la CAF. Entonces yo creo que esa parte se va a solventar. El tema muy importante es si Argentina, primero, si el gobierno comparte el diagnóstico de muchos economistas, y yo creo que dentro de esos economistas está el Fondo Monetario Internacional, de que hay un atraso cambiario, y aunque los cambios que estamos viendo en energía y en otras dimensiones son importantes, la velocidad a la cual estos cambios van a impactar la balanza comercial va a ser menor que la velocidad con la que la velocidad. Bueno, lo que opina Werner lo opina de todas maneras a título personal. Él ya no forma parte del Fondo Monetario, pero está claro que esas son las alternativas en las que navega un staff, como les decía, muy presionado por Donald Trump para que le dé un préstamo político a la ultraderecha, así, abiertamente. Argentina, lo que pasa es que ya es el principal deudor del Fondo Monetario. Mirá, esta es la cartera del fondo según su propio balance, el último balance del FMI. En dólares, esta es su cartera de préstamos, 122.000 millones, 122.500 millones. De eso, Argentina explica casi 42.000 millones. Es por lejos el principal deudor del organismo. ¿Está en condiciones el fondo de justificar, de explicar que le da 11.000 millones de dólares más a su principal deudor en un contexto en el cual tiene artificialmente barato el dólar, alto su tipo de cambio, y en el cual los argentinos de alto poder adquisitivo no solo compran dólares a mansalva, sino que además los gastan en países limítrofes? Bueno, lo veremos en todo caso en la definición que se dé en las próximas semanas. Pero una curiosidad, el fondo no deja ni una sin cobrar. Solamente por lo que varió el DEG, la moneda del fondo, los derechos especiales de giro, entre septiembre y enero, le debemos 1.000 y pico de millones de dólares más. Y si te fijas, esos 41.800 son una cifra muy parecida a la que llegó a desembolsar el fondo, a los 44.000 millones que llegó a desembolsar la Macri. En el medio les pagamos un montón, pero la deuda sigue ahí, y es lo que suele pasar con la deuda con el Fondo Monetario.
Claro, encima el dinero que sí obtiene el gobierno no llega. Fíjate lo que publicó Fernando Alonso en El Destape este fin de semana. El repo que se jactó Caputo de que le permitieron colocar en garantía bonos del Banco Central a cambio de $1.000 millones, solo entraron 800. El Banco Central tomó el crédito por 1.000, pero usó 200 para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y dejarlos en garantía en esos 5 grandes bancos de Wall Street que mandaron los otros 800. Claro, empieza a exhibirse la fragilidad y, como cualquier usurero, le empiezan a exigir a Argentina cada vez más garantías. Esto, en este caso, hace que ni siquiera llegue el dinero. ¿Cuál dinero llegará? ¿El de las privatizaciones, como en el menemismo? Bueno, privatizaron IMPSA, la metalúrgica que había rescatado el gobierno anterior en Mendoza, que desde Estados Unidos compró un fondo de inversión, pero que no está muy claro qué va a poder hacer ahora que apagaron los planes de desarrollo de las centrales eléctricas, buena parte de la obra pública. Claro, el dinero que sigue entrando, independientemente de lo que pase con la industria, de lo que pase con la minería, de lo que pase incluso con los hidrocarburos, es el del agro, es el de la agroexportación. Ahora, así como tenemos prendido fuego el Bolsón, Epuyén, El Hoyo, toda la zona de la comarca andina, ahí cerca de Bariloche, el agro pampeano también sufre las consecuencias de un verano tórrido y seco. Y en ambos casos, la economía tiene mucha responsabilidad, porque esto que pasa en la comarca andina podría evitarse si hubiera, por ejemplo, esos barcos, esos aviones hidrantes gigantescos que cargan agua en los lagos y que ayudan a apagar los incendios. Si hubiera habido la mínima previsión por parte del sistema de manejo del fuego, que ahora pasó al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Pero son, hasta ahora, desde el jueves hasta hoy, nada más 3.000 hectáreas quemadas. 800 eran a la mañana. 1.000 evacuados por este desastre. Un muerto, un hombre que se negó a evacuar su casa, que al principio fue reportado desaparecido y que finalmente encontraron ya fallecido. Decía, en el agro pampeano, esta catástrofe climática se manifiesta de manera constante y sonante. Es en parte consecuencia de haber expandido la frontera agrícola sobre bosques nativos, humedales y demás, pero también tiene una consecuencia sobre el propio agronegocio. Mirá, por ejemplo, un mapa de perfil de suelos y agua útil en los suelos que difundió la semana pasada el INTA. Esto lo difunden todos los días. Es un reporte diario del INTA que realmente a mí me impresionó. Esto es el agua útil en el perfil de suelo. A medida que se pone amarillo o rojo, tiene menos agua útil. A medida que se pone verde o azul, tiene más. Este es el de este año. Mirá el del año pasado, que fue un año más o menos normal. El año pasado la situación era mucho más aliviada. Ahí en Córdoba, en la Pampa Húmeda, tenías verde, que hoy no tenés. Mirá, volvé al anterior, al de este año. Ahí tenés todo roja la Mesopotamia, todo rojo el norte, donde hoy se cortó la luz también por las altas temperaturas, y no hay verde prácticamente. Pero hay quienes dicen que el cambio climático no existe, que es una cuestión de ciclos largos, que no hay influencia de lo que hace el hombre. Acá los tenés los dos juntos. Fíjate, en un caso es casi todo rojo, en otro caso los perfiles de suelo, tanto de la Mesopotamia como de la Pampa Húmeda, muestran verdes que en 2025 no se ven. Claro, si fuera muy holgada la situación en otros sectores, esto, uno podría decir, tendría impacto marginal en las reservas, pero no. Cada dólar cuenta, el gobierno acelera hacia la pared de esa devaluación que siempre ocurrió al término de las tablitas,
llámense como se hayan llamado, y encima mantiene deudas que dijo que venía a resolver. Por ejemplo, la deuda de los importadores. La deuda de los importadores que con el gobierno anterior no podían pagarle a sus proveedores, se vio muy acrecentada en ese lapso, sobre todo, fíjense, esa curva ascendente es 2022, 2023, hasta el cambio de gobierno, pero lo que dijeron que habían resuelto se mantiene ahí, prácticamente en el mismo nivel, contando lo que fue convertido en deuda ahora, con lo que todavía, en deuda pública del Banco Central, con lo que todavía le deben esos importadores a sus proveedores del exterior. O sea, tenemos más deuda todos nosotros, pero el importador le sigue debiendo lo mismo que debía con Massa a los proveedores de afuera. Un problema que dijeron que venían a resolver y que no resolvieron. Así como acrecentaron otros problemas, la inflación con el fogonazo inicial, la devaluación de Luis Caputo, para luego establecer esta tablita. Es más que calor lo que quema los bosques, lo que diezma las cosechas. Es bastante elevada la temperatura que alcanzaron las negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario y lamentablemente no hay perspectivas de que nada de esto vaya a aliviarse. Lo que pasó este sábado, el 1 de febrero, fue algo realmente significativo. Apenas 9 días después del discurso que el jueves 23 de enero dio Javier Milei en Davos, una multitud salió a copar las calles de esta y de todas las grandes ciudades de la Argentina. Cuando digo una multitud, digo cerca de 500.000 de personas que en distintos lugares salieron a repudiar esa agresión, esa asociación entre las disidencias sexuales, entre la homosexualidad, entre la decisión de alguien de percibirse con otro género y la pedofilia o los abusos sexuales. Esto es una consigna que desbordó claramente porque la convocatoria fue muchísimo más amplia que la de este movimiento. A tal punto ocurrió esto así que los partidos políticos y la CGT fueron al final de la marcha, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Por eso está hoy aquí con nosotros Marlene Guayar, que es acaso una de las pioneras en la militancia por ese reconocimiento de las disidencias, una de las primeras que además combatió la crueldad contra el colectivo trans. Gracias por venir, Marlene. Gracias por invitarnos. Es súper importante que se continúe hablando, dialogando. Es que la verdad se lo ha ganado esa movilización, me parece, ¿no? ¿Cuál es tu primera lectura de lo que pasó? Mi primera lectura es lo profundamente conmovida que estamos, ¿no? Hay muchos momentos en la historia de una que tiene 50 años y que aprendí con Malva, mucho más vieja, a poder tomar distancia y hacer una posible lectura positiva, porque soy bastante negativa, bastante pesimista. Malva, cuando entramos a la Casa Rosada invitadas para la promulgación del matrimonio igualitario, nos encontramos temprano con unas compañeras lesbi de hijos, con su niño en brazos. Yo con Malva, que casi tenía 80 y tantos años, 87 debe haber tenido en ese momento. Y entonces le digo al policía que estaba del lado de adentro de la reja de la Rosada, ¿por qué no nos dejaba pasar de ese lado? Le digo, porque cuando vos abraces, la gente se va a amontonar, van a empujar a la vieja, la criatura se nos va a caer. Y el policía nos hizo entrar del otro lado hasta que finalmente dieron el ingreso a todo el mundo. Cuando salimos, me dice Malva, Marlene, al César lo que es del César, del forro del culo
nos metían en los calabozos y ahora nos dicen, pase señora. Digo, yo que siempre soy la que pone un pero, falta esto, esto no es así, no lo están tratando seriamente o no sé qué, podía leer ella con la distancia de medio siglo más que una, poder leer y disfrutar lo positivo. Y acá está todo ese resumido, todo ese trabajo, esa micropolítica que hemos hecho saliendo a las calles, saliendo a los espacios públicos, parándote frente a un escritorio de cualquier institución del país a recibir a la gente. Yo me crucé con la columna de la UOCRA, que era bastante nutrida. Imagínate, ¿no? Claro. Bueno, para el macrismo, nuestro grito era ate, travestizate, anímense a abrazarnos, porque simbólicamente fue muy importante. Digo, una ha vivido, la ley es el padre, es las instituciones, la presidencia, y hemos tenido tíos locos, juergueros, de todo en este país. Y esta vez con Néstor, sobre todo nos dimos cuenta cuando él fallece, que había tantas trabas en la fila para despedirlo, que sentíamos que por primera vez papá nos abrazaba. Entendía, no entendía, eso viene después. Pero había un abrazo del Estado por primera vez para sus hijas. ¿Eso sentiste el sábado de vuelta? Y esto es de reguero. Realmente todos los padres y todas las madres. Digo, es imposible pensar que esa gente es de la disidencia sexogenérica. Claro. Los pasábamos, veíamos, nos abrazábamos. Hoy el día no me pasó en vano. Yo estoy en Parque Chacabuco y las sonrisas de las mujeres grandes. Mirá. Realmente es sumamente emocionante. Que hace poquitos años por ahí te daban vuelta la cara, ¿no? Que se horrorizaban con suerte, ¿no? Y a mí me tocó estar en tribunales y que una encima encausada, no denunciando, sino siendo la parte acusada, pero yendo a dar respuesta, tipo los 90s. Y una mujer se dio vuelta a gritarme, acá también hay que soportarlas. Y me dijo de todo y nadie podía responder. Nadie podía decirle que se callara la boca. Y hoy eso se ha dado vuelta y creo que marca la lucidez que puede tener este país, finalmente, que uno siempre descree, se olvidan permanentemente de lo vivido. Digo, la editorial que has dado recién respecto de que esto ya lo vivimos, ya fue Videla, ya fue Menem. ¿Cuántas veces más vamos a creer que yéndome yo a consumir a Brasil, el país está bien? Marlene, ¿y cuánto me va a durar, ¿no? ¿Sentiste que le estaban diciendo que se calle la boca a Milei también, ese 500.000 de personas el sábado? Claramente, esto no es un imperio, esto es democracia y estamos acá en última instancia para defenderla. Pues es que hoy hubo varios exégetas suyos que salieron a intentar decir que no había dicho en realidad lo que quiso decir. Pero hace un ratito dio una entrevista de vuelta. Si querés compartimos el fragmento. Dice casi textualmente lo de Davos de vuelta. Escuchá. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos. Y eso, parece una cosa menor. Y no es una cosa menor. O a vos te parece bien. Vos sabías que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 240 centros de hormonización. ¿A vos qué te parece?
no, a mí me parece un horror. O sea, a mí me parece un horror. A ver, digamos, o sea, ¿a vos te parece que una criatura, que un menor, esté en condiciones de saber si, digamos, o sea, la verdad, digo, yo no sé, digo, lo que piensa la gente. Ahora, desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura, digo, mientras que le llenan la cabeza, que es otra cosa distinta a lo que dice su biología, bueno, digo, eso de separar el género de la biología, digo, no es gratis. Bueno, es el mismo compendio de prejuicios que en Davos con el agregado de una noticia falsa, una fake news. No existen esos centros de hormonización, ¿no? Yo me quiero salir del nuevo léxico, ¿no? Esto de la fake news. Para mí es claramente una mentira. No sé de dónde sacó esos números, pero por favor dígaselo a las personas trans porque no saben a veces dónde recurrir por la resignación, por el que le den las hormonas. Hoy está en baja, en total retroceso. Sí, claro. Pero esto es el comienzo de la estigmatización. Estas mentiras son el comienzo de estigmatización que, según los estudios de genocidio, es uno de los primeros pasos en donde una fuerza genocida empieza a utilizar para poner el foco sobre poblaciones donde dirigir el descontento, porque todo esto económico que va a suceder, la pobreza, cuando cantidad de fábricas empiecen a quebrar y a dejar sin solución laboral a las personas y demás, ¿dónde se va a volcar ese odio? Ese odio nos van a tirar como circo romano a nosotras a que nos devoren, ¿no? Y esto se está conformando. Esto está estudiadísimo y debería tener un asesoramiento más serio el presidente, porque se está metiendo en problemas, porque yo no sé si voy a vivir, pero al menos le voy a dejar dicho a mis compañeras: continúen con la exigencia de que este país reconozca que con nosotras ha cometido un genocidio, que con nosotras se han cometido crímenes de lesa humanidad, que lo nuestro no es un derecho alternativo a los derechos humanos, son derechos humanos. Y este hombre tiene que entender eso y tiene que entender que la respuesta quizás no concienzuda, no desde el saber, sino desde el sentir, que es lo más importante, está en todo ese pueblo reunido este último sábado en la plaza. Marlene, en estos días Susy Shock dijo, ser travesti es como ser un espejo. Para vos, ¿qué es lo que le pasa a esta ola neoconservadora, a Milei, pero también a sus exégetas y a sus pares en otros lugares del mundo? ¿Qué les pasa con ustedes? ¿Cuál es la obsesión, la fijación con las diversidades? Mira, dependiendo de quién, es muy complejo, pero yo creo que el núcleo más fuerte y más cerrado es que necesitan el chivo expiatorio, ¿no? Una fuerza genocida necesita un chivo expiatorio, lo más desconocido, lo más extraño, para eso, para entregarnos al sadismo que se va a levantar. No es en vano todo lo que hemos producido desde la ciencia ficción y demás, como permanentemente en las últimas décadas, imaginando como la distopía, ¿no? El vivir en distopía, y se piensan cosas fantásticas. No, la distopía es, ya la pasamos, ¿no? En pandemia, es que la gente le cerrara la puerta del edificio a la enfermera, al enfermero que vivía ahí, porque podía contagiarse, sin considerar que esa persona venía de salvar vidas, de cuidar vidas, otras vidas. Les pasan muchas cosas, pero quieren direccionar el odio, quieren crear, fogonear el odio,
Y lo más fácil somos nosotros, somos las personas racializadas, somos las personas que estamos migrando por desesperación, por hambre, y que como quizás piensa, no nos conocen tanto como no nos conocían en los 90, pueden cargar sobre nosotras con cualquier cosa, con esta barbaridad de decir que mutilamos a los niños. Hay una ley que exige el consentimiento informado para que yo me realice operaciones de reasignación genital, ¿no? Se me debe informar debidamente antes de que yo tome la decisión. Y si fuese una menor que no está habilitado por la ley, es acompañado por sus responsables legales o abogados del niño, de la niña y el adolescente que ven por su seguridad. Marlene, la última. Lo que se produjo el sábado fue producto, por un lado, de la indignación general que causó esto en la sociedad, por otro lado de la solidaridad, pero también de la organización. Surge una semana antes de una asamblea en Parque Lezama, también sorprendentemente multitudinaria, enero pico de calor, Buenos Aires. ¿Qué lección le puede dar este episodio de organización y de respuesta popular tan rápido, tan fuerte, al resto de los dañados por el modelo Milei? Que deben ponerse creativos, debemos agarrar la creatividad para manejar ese disgusto, ese enojo, esa incertidumbre que tenemos y volver a darnos cuenta que la construcción del concepto democrático que quisiéramos ir conformando, que sea un proceso, que no cerremos líneas, depende de nuestra creatividad y nuestra decisión en llevar adelante esa creatividad. Eso fue un acto democrático. Lo lanzaron un par de pibites más chiques, organizados ahí, pero hubo un sentimiento que hizo masa instantáneamente. Nos movimos hacia Parque Lezama y se dijo: vamos el sábado, y no se hizo mucho, no se usaron tantas redes, no hubo tanto para convocar a la gente que se empezó a sumar y tuvieron espacios que vienen demorando mucho con sus decisiones respecto de ser oposición, a tener que sumarse, porque si no se iban a quedar afuera de la foto. ¿Eso es una autocrítica del peronismo también? De todos. No venimos de un lugar paradisíaco, con ley de identidad de género, con Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Digo, me voy a correr de hablar de toda la comunidad disidente. Voy a hablar desde las travestis. Desde las travestis, primero fuimos a La Rosada a pedirle a Alberto Fernández que nos atendiera para plantearle la cuestión del genocidio. Y que se nos estaban muriendo las viejas. Y no por COVID, sino por desatención, por no tener dinero para pagar la garrafa, para pagar alimentos, para poder viajar. Que la promesa del cupo laboral trans, que fue muy lentamente implementada, quizás muy bien, estaba dirigida a los jóvenes, a la juventud, y las viejas seguimos quedando afuera, y esto es una deuda que todavía tienen con las que fuimos apresadas, robadas, llevadas a campos concentracionarios, que son las zonas de prostitución, si analizan, si buscan Corte Penal Internacional, googleen, ponen crímenes de lesa humanidad, genocidio, lo único que dentro de las causales que pide alguna de ellas para ser considerado lesa humanidad, en la que no entramos, es el embarazo forzoso, porque nuestros cuerpos no pueden quedar embarazados. Pero todo lo otro, todas las viejas lo hemos visto. Yo muchas veces me salió alguna vez en la Comisión Provincial por la Memoria en La Plata, tengo un cementerio en la cabeza. Y a ustedes
hombres y mujeres no les pasa. Yo tengo un cementerio de amigas en las cabezas y esas amigas, esas memorias, solo las tengo yo, ¿no? Si vemos lo que a veces parece demasiado prepotente, a este país todavía le parece demasiado prepotente y exagerado, ¡ay, genocidio! Porque no tenemos una imagen como las que se tomaron cuando se entraron a los campos concentracionarios de la Alemania nazi, ¿no? La montaña de cadáveres, de huesos, de zapatos. Esa foto no la tenemos porque nos van matando por acá, por allá, el Estado, en los calabozos. Las fotos quizás deberíamos juntar las fotos de los casos policiales y que tanto nos mostraban sin ningún tipo de reparo con las víctimas, desmembradas, tiradas y con los titulares más escandalosos, hombre vestido de mujer, degenerado, que se travestía. Bueno, acá tenemos una identidad que ha sido, según Loana Berking, cloacalizada. Esa cloacalización sirvió para que este país nos hiciera todo, porque fue el Estado organizado con normativa para perseguirnos, pero también fueron los ciudadanos que nos cobraban como un semipiso en Libertador lo que era un sucucho lleno de ratas y cucarachas en Constitución, en Palermo, que era otro Palermo. Marlene, gracias por el muy valioso y valiente testimonio. Gracias por venir, en serio. Gracias a ustedes. Quédate vos, que estás del otro lado, que hasta las 0:30 rige la ley de la selva. Ya viene Santi Juncal, especialista internacional, a explicarnos de qué va, cuál es el próximo capítulo de la guerra comercial que desató Trump. Y antes, Lucía Isikoff y la sangría del PRO. ¿Le queda alguna carta a Macri para negociar con la Libertad Avanza? Quédate. Sos mala, Isikoff, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, venimos diciendo hace mucho que el PRO está en su peor momento y siempre es verdad, porque fue de mal en peor el PRO en el último año y así lo sentirá Mauricio Macri, que estaba de vacaciones en Cumelén como siempre, como todos los veranos, sí. Interrumpió primero las vacaciones para meterse en un Zoom y tratar de ordenar el partido. Eso tiene que ser grave, entonces. Bueno, el resultado no fue el esperado, tanto es así que volvió y tuvo una reunión presencial la semana pasada, una reunión en San Telmo del PRO. Tampoco se llega a ningún resultado, más que decir, vamos a acompañar casi todo lo que propone el gobierno en extraordinarias. Pero, ¿por qué no se llega a un resultado? Porque a Macri se le están yendo uno por uno los soldados, o los que eran los soldados del PRO, y no logra retenerlos, no logra contenerlos. Ahora vamos a ver, Ale, las fugas más importantes de esta sangría que está atravesando el PRO, dirigente por dirigente que se le fue. Esto es cosa del último mes, las últimas 3 semanas. Mira, arrancamos por ellos, por Grindetti, socio de Macri, amigo hace 40 años. Sí, no, era uno de los fundadores del PRO. Claro, era contador de SOCMA. Exactamente, han trabajado juntos. Claro. Bueno, ahí tenés a Grindetti y a Kravets. Acá hay una diferencia porque Kravets hizo lo que más le duele a Mauricio Macri, que es dar directamente el salto a la Libertad Avanza. Era funcionario de seguridad en el gobierno porteño, se fue a la CIDE. Tentado por Santiago Caputo, que sabemos que maneja la CIDE. Ahora, Grindetti y Kravets son socios políticos. Kravets fue su delfín político en Lanús. Grindetti por ahora no dio el salto a la Libertad Avanza, aunque no le faltan ofertas, y ahora te dicen en el entorno de Grindetti, no, él está más enfocado en Independiente, pero se fue muy dolido. De hecho, lo quisieron retener en el PRO y no pudieron. Grindetti se fue diciendo, políticamente correcto hacia afuera, dijo, bueno, estaba desgastada la gestión. Ahora, hacia adentro dio un mensaje muy duro a su mesa chica diciendo que fue directamente operado, sufrió operaciones por gente del entorno de Mauricio Macri y le dio vuelta a la cara. Está muy mal la relación entre ellos. Entonces, bueno, acá tenés las primeras fugas, fue hace poco tiempo, pero le dolió esto a Mauricio Macri, no los pudo contener y sigue con Luis Juez. Claro. Figura no menor, porque vos pensás en Juez y decís,
no es tan representativo de los valores del PRO. Bueno, pero presidía el bloque en el Senado y renuncia a la presidencia del bloque, claro, justamente. Institucionalmente tenía mucho muy peso. Importante, muy relevante. ¿Y renuncia cómo? Diciendo que quería más independencia, ese es uno de los argumentos que da, pero lo que dice Luis Juez unas horas antes de renunciar es, bueno, yo quiero ser candidato de Milei en Córdoba. Sí, sí, quiero ser candidato en 2027 y presidís el PRO. No digamos. quería independencia, quería otra dependencia. Totalmente. ¿No? Bueno, es que en realidad Milei goza con esto, ahora vamos a ver un poco la contracara, pero Milei goza con esto porque ¿qué es lo que está construyendo desde un principio, pero ahora más que nunca? Un macrismo sin Macri. Claro. Y eso es lo que están buscando, cooptar uno por uno a los dirigentes del PRO y quedárselos para una centroderecha o derecha, digamos ya, más grande. Ahora miremos este tuit porque es interesante lo que pasa en la cuna del PRO y tal vez lo único que verdaderamente le importa a Mauricio Macri, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Todo lo demás lo da por perdido? No sé si lo daría, bueno, un poco sí, pero no sé, a ver, hay muchas críticas adentro del PRO hacia Macri de que lo único que le está importando, que su boca de ahora es la ciudad de Buenos Aires y que te suelta todo lo demás, te larga todo lo demás con tal de que la libertad avanza, algo que no tiene para nada garantizado ahora, le preserve la ciudad de Buenos Aires y armen una lista, no le gusta la palabra fusionada, pero una lista en conjunto, ver qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no está garantizado. Ahora, ¿qué quiere hacer Karina Milei? Y acá está lo que quiere hacer Karina Milei, porque Pilar Ramírez, que es la embajadora de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, sumó en un acuerdo de Karina Milei, los ves en la foto de Karina Milei con Patricia Bullrich, sumó a, 3 legisladores encabezados por Arenaza, un hombre de Bullrich, su jefe de campaña cuando quiso ser presidenta de la Argentina, y a 2 mujeres más legisladoras de la ciudad de Buenos Aires del PRO, se fueron y saltaron directamente a las fuerzas del cielo y le dan la bienvenida Pilar Ramírez. Lo que quiere hacer Karina Milei es no acordar con el PRO, es robarse uno a uno todos sus dirigentes, pero priorizar un armado libertario en la ciudad de Buenos Aires. Nada de ganas tiene Karina Milei de cederle algo ahí a Mauricio Macri. Y ahí también viene una jugada interesante en un doble sentido, porque por un lado hacen, traen a gente del PRO, gente no pura, digamos, de la Libertad Avanza, pero conversos a las fuerzas del cielo y a los libertarios, y por otro lado se sacó de encima Karina Milei en el último tiempo, en la última semana, en los últimos 10 días, tanto a Ramiro Marra, uno de los fundadores de la Libertad Avanza, como a Serenellini, que era un jefe de prensa que siempre tuvo un rol que no se entendía bien qué es lo que estaba haciendo en la Casa Rosada. Rarísimo. Rarísimo, sí. Con una agenda paralela, con reuniones con funcionarios que se sentían algunos degradados cuando lo mandaron a verlo a él, porque sabían que ni pincha ni corta las decisiones. Sí. Bueno, finalmente Karina lo logró. Pero Marra era una de las figuras en la campaña, estaban, no sé... en los actos importantes de campaña eran Milei, Villarruel a un lado, Marra al otro. Mirá cómo terminaron los dos, ¿no? Porque también lo que pasa, acá tenés versiones encontradas de por qué Karina se ensañó con Marra desde hace muchísimo tiempo, porque no es que pasó esta semana, ya no se hablaban hace mucho. Algunos dicen que cuando toman cierto protagonismo, y Marra, ojo que hay que ver qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque es una figura al menos instalada y el PRO no tiene figuras. Entonces hay que ver para dónde se mueve y qué es lo que va a hacer ahí. Pero bueno, con el histrionismo de Ramiro Marra, el protagonismo que fue tomando, hay distintas versiones. Algunos dicen que Karina escuchó algo que no le gustó, otros que no se bancó ese protagonismo de Ramiro Marra, pero desde hace bastante que estaba entre sus objetivos sacarse a Marra de encima, y también lo puede hacer en parte por esto, porque fortalece su propio bloque trayendo dirigentes del PRO a la Libertad Avanza. Ahora, te voy a mostrar otros que suenan, que podrían ser los próximos que se van del PRO, al menos así está sonando y así Macri los quiere contener. Ahora vas a ver las caras de 2 intendentes que interesan particularmente en la Libertad Avanza. Tenemos a Ramón Lanús de San Isidro, el sucesor de Pose. Lo ves acá, atrás mío. Y es interesante porque dicen, mide bien, vamos a ver si puede ser un próximo Diego Valenzuela, como de 3 de febrero, el intendente de 3 de febrero, que se ha pasado a la Libertad Avanza. Y Guillermo Montenegro de Mar del Plata. Digo, ciudades importantes porque lo que está buscando ahí Karina Milei es la territorialidad, es, también que vayan a la fila, a su propio armado, aunque sean intendentes,
pero apoyarse en dirigentes en distintos territorios de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Montenegro lo quiere intentar con algún cargo en seguridad, pero son nombres que empiezan a sonar. Y el más interesante de los que suenan y el que genera más ruido en el PRO es Diego Santilli. Diego Santilli, que en la última reunión de la mesa directiva, de la mesa chica del PRO, un ratito antes, unas horitas antes, pasó por la Casa Rosada a visitar a Lule Menem. Y eso no cayó muy bien a Mauricio Macri, porque ¿de dónde venís? ¿Qué fuiste a hacer? Claro. Bueno, la intención de Santilli, o lo que blanquea, digamos, hacia el interior del PRO, es que a él le gustaría ser el candidato de consenso, digo, desde el PRO, en un arreglo con la Libertad Avanza. ¿A qué candidato? Candidato este año en la boleta de la provincia, encabezar la boleta de la provincia para quedar instalado en 2027 como próximo candidato a gobernador. Pero eso la Libertad Avanza lo vería como una concesión a Macri. Claro, porque aparte ya hay un candidato en la provincia, que ¿Quién es José Luis Espert. José Luis Espert es el candidato que hasta ahora lo mencionó Milei, que no le cierra a Karina Milei, no le parece un buen candidato a Karina Milei. Eso leí. ¿Por qué, Lu? Porque, primero que, si vamos a buscar purismo, sí, vienen de una historia muy complicada, tal vez por su alto nivel mediático, tanto de Milei como de Espert, pero ellos estuvieron peleados un montón de tiempo. No es un puro, más allá de que defienda las ideas libertarias, no es un puro José Luis Espert, le tienen desconfianza tanto a él como a su armado, y también dicen, bueno, queremos ir con un candidato fuerte contra el peronismo. ¿Es Espert el mejor candidato que tenemos? No lo sé, pero en algún momento sonó hasta que la propia Karina podía llegar a ser candidata para poner un Milei en la boleta. Eso ya está descartado, no va a pasar este año, al menos nadie lo ve en el corto plazo, la posibilidad de una candidatura de Karina, aunque amagaron bastante con eso. Pero por ahí un Santilli, que puede llegar a medir mejor en la provincia, podría ser un candidato. Ahora, no va a ser un candidato de consenso, o al menos esto es lo que repiten los libertarios. Primero quieren la escenificación del traspaso. Claro, si va a ser un candidato, es un candidato nuestro, porque lo que te mide es el sello, no te mide el candidato per se. Entonces, bueno, Santilli está jugando un poco ahí a dos puntas, él dice que no se va a ir del PRO. Ahora, Lu, lo que dicen también es que la elección bonaerense, con las nuevas reglas, la boleta única, va a ser una elección más de figuras que de arrastre de sello. Totalmente, porque ya no se perdió el efecto arrastre, ¿no? ¿Y esto no le juega en contra a esta idea de la Libertad Avanza, que es que el apellido Milei o el violeta de la boleta es lo que tracciona? Bueno, ahí la verdad para mí está subestimado cómo va a impactar el cambio de la boleta única en la provincia de Buenos Aires. Vos vas a tener dos boletas. Ahí hay un montón de cosas por ver, Ale, porque por ahí se desdobla la elección, entonces lo provincial se vota antes y ahí solo te importa lo nacional, entonces no pesa tanto cómo van a ser las campañas territoriales, si te militan o no los intendentes, si es alguien de la política o es alguien completamente externo. Exacto. Yo creo que la verdad va a impactar fuerte el tema de la boleta única y que tengas dos urnas. Ellos creen que el sello de la Libertad Avanza va a ser fuerte como campaña y como insignia para el candidato que ellos definan poner. Al menos eso es lo que repiten. De todas formas, Espert, hay que ver cómo mide en la provincia de Buenos Aires, pero es una figura semi-conocida. No van a poner a un X a encabezar la campaña. Ahora, con Diego Santilli ya tiene una campaña hecha, ya en la última campaña está un poco más instalado y la gente del PRO por ahí tiene menos, duda menos en poder votar a un Santilli, digámoslo así. Veo una ola de influencers venir. Ah, bueno, también, pero eso para completarte también la lista, ¿no? Nombres conocidos, en los primeros espacios. Obviamente que vas a tener la cara en el tramo de la boleta que te va a incidir más, pero también, sí, se vienen los influencers. Cuestión que a Macri le quedan cada vez menos cartas por jugar. Defiende a su primo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene muchas armas para hacerlo. El punto ahí, Ale, es qué va a hacer Mauricio Macri, porque ahora lo que se lanzó es un operativo clamorcito por su candidatura. Lo lanzó Jorge Macri. Jorge Macri propuso que Mauricio sea el candidato. Clamorcito, tío. No, es lapidaria. No me la dejaste pasar. No, pero no prendió fuerte, no es que todo el PRO está diciendo Macri candidato, porque queda muy poco del PRO también. Pero Macri cree, o al menos esto es lo que interpretan algunos dirigentes, que amagando con una candidatura va a lograr retener
algunas figuras. Porque, ¿qué está pasando? Macri pone un ultimátum, tira un plazo. Dice, bueno, si a fin de marzo o mediados de marzo esto no está arreglado, vamos por la nuestra. La Libertad Avanza no tiene ningún apuro, porque lo que le conviene a Milei hoy en día, ¿cuánto vale arreglar con el PRO en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires? Poco, creen ellos. Entonces lo van a estirar al máximo posible. Y en esa tensión, en ese juego, cuanto más lo estiran, más debilitado llega Macri, porque más jugadores se le van yendo en este mercado de pases completamente adverso para Mauricio Macri. Entonces, ahí me parece que está el punto. Macri amaba con una candidatura como, un intento último, un manotazo de abogado por retener gente. Pero dicen que Macri a los suyos les dice que no tiene ningún tipo de intención en ir al Congreso ni ser candidato. Incluso si hubiera un acuerdo con la Libertad Avanza, lo que se dice hoy es que la Libertad Avanza, al estar mejor posicionada que el PRO, podría poner en la Ciudad de Buenos Aires, votamos senadores también, al primer senador y darle al PRO, con suerte en este contexto, el primer diputado. ¿Iría Macri como primer diputado? No, si ni siquiera aceptaría ir como primer senador. Entonces, no pareciera que Macri vaya a ser candidato. No es así lo que opina Jorge Macri. Entonces, habría que ver si Macri finalmente va a, lo ponemos entre comillas, pero traicionar a su primo, jugarle la de voy a ser candidato y después arreglar él otros lugares en las listas, o se bancaría ser candidato. No hay nombre, sale en la ciudad de Buenos Aires para el PRO, no les es tan fácil instalar nuevas figuras. Suena María Eugenia Vidal, suena la posibilidad de un acuerdo con la UCR, un sector de la UCR, para poner a una figura como Martín Tetaz. Te digo los nombres que se mencionan, pero fuera de lo que es Mauricio Macri, que todavía mide o creen que mide bien y que podría ser una buena elección, no así ganar en la ciudad de Buenos Aires, no tienen muchos nombres, así que eso es lo que están ahí tanteando. Información finísima y el toque de malicia indispensable. Gracias, Aisikov, por esto. Volvieron los gansos, volvió la ley del gallinero. Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por él. ¡Epa! Veo que quedaste manija con la marcha. ¿Qué marcha? Justamente, la marcha del orgullo antifascista en defensa de la diversidad sexual. El lobby LGTB, como dice el Jabo. ¿LGTB? ¿Qué son? ¿Una línea de subte? No, Ganso, ¿qué línea de subte? Son géneros y orientaciones sexuales. Es más, hay más géneros que líneas de subte. Igual te digo una cosa, cuando viajás en hora pico, en el subte, terminís experimentando una sexualidad fluida. Porque te apoyan. Bueno, fue una marcha multitudinaria. Hasta Lali estuvo. ¿Lali Depósito? Sí, Lali es lobby LGTB. Lali lobby LGTB. Parece un trabalenguas eso. No seas facho. Después no dicen facho por esas cosas. No se dice trabalenguas. ¿Cómo se dice? Se dice persona translenguas. No entiendo. El tema es que Milei la pifió, ¿sabes? Porque fue al foro de Davos a hablar contra las mujeres y los gays. ¿Y eso trajo inversiones? No, ¿para qué vas a querer inversiones si ya tratás a los homosexuales como invertidos? No entiendo. Nadie entiende. Es más, no lo entienden al Jabo, porque el Jabo es un gran defensor de las identidades de género. ¿En serio? Y claro, si es un facho que se autopercibe libertario. ¡Como música! Ahí los tenés, buscalos. Es una creación de Gustavo Garavito y Nahuel Prado. Mayonesa OK, con doble S. Los encontrás en su canal de YouTube. Santiago Juncal tiene la gentileza de visitarnos esta noche. Gracias, Santiago, por estar acá. Gracias a vos, Ale. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó entre Donald Trump y la presidenta de México y el presidente de Canadá? ¿Hasta qué punto se abortó lo que anoche parecía una guerra comercial? Parecía que se detonaba el NAFTA. Bueno, sí, hay una guerra comercial pausada, podríamos decir, ¿no? Porque de alguna manera Trump, cuando asumió el 20 de enero, ya había planteado que desde el 1 de febrero iba a imponer aranceles a México, a Canadá e incluso a China también.
Esto lo anunció en ese momento y el 1 de febrero, es decir, el sábado pasado, anteayer, planteó que iban a empezar a regir a partir del 4 de febrero aranceles del 25% a México y a Canadá, y los productos energéticos canadienses en particular del 10%. Aranceles, para el que no es nada versado en economía, es un impuesto a cualquier importación desde ese país. Exactamente. Algo que además encarece el producto importado para el consumidor norteamericano. Que esto es un tema que apareció cuando parecía haberle declarado la guerra a Colombia la semana pasada, que Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, dijo: va a estar más caro el café para los laburantes. Efectivamente, ahí hubo una especie de guerra comercial específica con Colombia que se disolvió en ese momento, estaba vinculado a la cuestión de las deportaciones. El tema ahí en particular, en este caso lo que hubo fue de fondo la cuestión del fentanilo, que en el caso de Trump lo plantea como una amenaza existencial y muy grave para la situación de Estados Unidos, ¿no? Eso fue de alguna manera la excusa o el argumento, podríamos plantear, por el cual intentaba salir a negociar con México y Canadá. Bueno, ese lapso de 3 días que se dio hasta el 4 de febrero hizo que hoy, tanto con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en primer lugar, como luego con Justin Trudeau, pudieran llegar a acuerdos parciales y pausar por un mes, hasta el 4 de marzo, la implementación de los aranceles. ¿A cambio de qué? ¿Quién cede en estos acuerdos? Bueno, lo que termina cediendo, si se quiere, tanto México como Canadá, es el hecho de que tienen que implementar una política de control en la frontera sur y norte, de acuerdo a cada uno de los dos países, vinculada a establecer, en el caso de México, 10.000 soldados de la Guardia Nacional Mexicana, y en el caso de Canadá, como planteó Justin Trudeau en las últimas horas, establecer una fuerza militar conjunta entre Estados Unidos y Canadá para que justamente no pudiera entrar a territorio estadounidense drogas e inmigrantes ilegales. Por supuesto que es una excusa de parte del gobierno de Trump, porque el problema de la droga en Estados Unidos es histórico, digamos, así incluso lo plantearon los principales medios, por ejemplo, el Wall Street Journal, los Financial Times, ¿no? Los principales medios que salieron a decir que era una guerra comercial de las más tontas de la historia o completamente absurda. Y bueno, todo esto pone, más allá de haberse pausado este conato de guerra, lo que pone es un nivel de incertidumbre muy grande sobre qué es lo que quiere hacer el gobierno de Trump en particular para la economía y más en general para las inversiones, ¿no? Por eso justamente estos medios salen a criticar de esta manera este tipo de medidas. ¿Y con China cómo quedaron las cosas? Bueno, con China se mantiene el arancel del 10% porque justamente no hubo una negociación. Esto puede ser un principio de conflicto, por supuesto en el marco de una agenda que es recontra compleja entre la principal superpotencia del mundo y la principal potencia emergente, ¿no? Estados Unidos y China. Ya hay aranceles, me imino, para la importación de productos chinos, porque sí, ahí no hay un área de libre comercio. Efectivamente, hay aranceles, hay también controles de exportación, es decir, de Estados Unidos a China no salen los principales productos críticos para lo que es mantener el liderazgo tecnológico, por ejemplo, máquinas para hacer microprocesadores. Digo, hay un comercio bilateral que está trabado por cuestiones de quién mantiene el liderazgo tecnológico, y en este caso eso también va a formar parte de la agenda. Lo que hizo Trump hoy también es crear las condiciones para que se cree a su vez un fondo de inversión, un fondo soberano de inversión, y es muy probable que ese fondo soberano de inversión compre TikTok, que es la otra gran cuestión que existe entre China y Estados Unidos en este momento, ¿no? ¿Un fondo soberano estadounidense? Sí. Sí, así lo decidió en una orden ejecutiva. Por supuesto que va a haber unos meses hasta que esto se efectivice, pero de alguna manera instruyó a los distintos organismos del Estado. O sea, ¿Trump va a estatizar TikTok? Es probable, no hay que descartarlo. Yo creo que todavía forma parte de una negociación, insisto, mucho más amplia que tiene que ver con otras cuestiones. La agenda es tan compleja que eso podría llegar a pasar, llegado el caso. Wow. Sí. ¿Qué impacto puede tener esto en Argentina, Santiago? Porque es evidente el alineamiento de Milei con la Casa Blanca, con Donald Trump, con Elon Musk, que encima flashea que es su amigo. Pero ¿qué consecuencia nos puede traer tanto esta imprevisibilidad de Trump, que te amenaza con algo y después, si no le haces caso, a los 3 días prohíbe las importaciones de tu país, como los coletazos que se pueden llegar a generar en un mundo que cambia a partir de esto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente Argentina no escapa a esa incertidumbre generalizada que plantea, en este caso en particular, Trump con sus principales socios comerciales, que son justamente México, Canadá y China. Es decir, no hay que pensar que está aislado o encapsulado de esa misma incertidumbre. Después, más en general, uno podría decir, bueno, ese alineamiento que tan férreamente planteó Milei desde el principio, no hay por qué pensar que se vaya a traducir necesariamente en grandes inversiones, ni en el corto ni en el mediano plazo. En Argentina
tanto como en otros países de la región. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, volvemos al tema de la incertidumbre, lo que se genera es una idea de que no se sabe qué quiere hacer exactamente Trump con la región. Esta idea del nearshoring, de la relocalización productiva desde los países asiáticos hacia América Latina, que en algún momento ocurrió de manera acotada, bueno, precisamente con medidas como estas, lo que uno piensa es que no va a terminar pasando. De hecho, hubo muchos capitales que se vieron afectados ya de por sí, por ejemplo, la industria automotriz, por la misma idea de que se establecieran aranceles que iban totalmente en contra de una operatoria que implica cadenas de valor regional, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué rol va a cumplir Argentina y el resto de los países de América Latina en el marco de la idea de Trump? No se sabe. Por otro lado, Argentina tiene que diversificar sus relaciones exteriores, eso está claro, ¿no? Un alineamiento tan estricto con Estados Unidos desperdicia la posibilidad de jugar entre las dos grandes potencias, justamente, entre China y Estados Unidos, por ejemplo, para captar inversiones, pero no solo. Bueno, esto ya parece descartado desde el momento en el que, en el minuto 1 del gobierno, le plantaron al BRICS un rechazo que difícilmente hayan digerido bien, ¿no? Sí, pero también Trump después fue y vino con China. Recordemos esta idea, ¿no?, de declaraciones muy altisonantes y erróneas por parte en su momento de la canciller Diana Mondino, sí. Y después, ¿no?, tratar de alivianar eso. Trump... Milei. Milei, sí, dije Trump, me confundí. Sí. Que Milei fue y vino. Sí, en ese sentido yo no descartaría que haya un acercamiento mayor en algún momento, pero ya de por sí, por lo menos en la retórica, aparece un alineamiento muy claro con Trump. ¿Y no lo pedirá... que tampoco le va a garantizar fondos del FMI, ni mucho menos, ¿no? Eso, digo, es la otra cuestión. Claro. Creo que lo que manda es la incertidumbre, justamente, por más que sea reiterativo, me parece que eso es lo central, porque tampoco está claro cuál va a ser, insisto, la estrategia de Trump hacia la región tan fácilmente, ¿no? Pero, ¿no será que Trump le exige a Milei mantenerse lejos de China? Porque sí. A mitad de año pasado parecía justamente que se acercaba, después de haberle dicho comunista, no negocio, qué sé yo, por la renegociación del swap. Consigue la renegociación del swap, anuncia que va a viajar Karina Milei primero a Shanghai a una exposición muy importante, comercial, y luego él mismo este verano, y después cuando va a reunirse con Trump, vuelve y esas versiones se morigeran desde fuentes oficiales. Empiezan a decir, no sabemos si vamos, y al final no van. Exacto. Bueno, creo que hay una dinámica de ensayo y error muy grande acá, de improvisación, pero que también tiene que ver con el contexto justamente tan dinámico y tan convulsivo. O sea, ahí hay un margen de la política exterior argentina que, más allá de este alineamiento estricto, también implica muchas veces maniobrar. Y es ahí donde justamente aparecen estas dilaciones o estas aparentemente contradictorias decisiones del gobierno que en parte forman parte de la dinámica propia de la coyuntura y en parte también tienen que ver con probablemente errores propios del gobierno, ¿no? Santiago, me quedan segundos nada más, pero con Donald Trump en la Casa Blanca, con Donald Trump en el Salón Oval, ¿cuánto más cerca estamos de la posibilidad, que me aterra, de una guerra abierta, un enfrentamiento bélico en América Latina? Yo creo que en el corto plazo no es una posibilidad. El acercamiento que tuvo con Venezuela recientemente el gobierno de Trump, llevando a su enviado, de alguna manera es una señal de distensión, no definitiva, pero de distensión al fin. Me da la impresión de que Trump está explorando, digamos, acuerdos parciales en el marco de su diplomacia transaccional con diferentes países de la región. Se acaba de anunciar un acuerdo también con El Salvador. Y en ese sentido, me parece que hay gobiernos de distinto signo. Creo que hay elementos como para pensar que América Latina como zona de paz va a continuar, pero bueno, vivimos en un mundo muy convulsionado, con muchas tensiones geopolíticas y tampoco hay que descartar eso, ¿no? Santiago Juncal es quien nos acompaña, gracias por venir nuevamente. Gracias a vos. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Como siempre, el lunes que viene las esperamos para esto, La Ley de la Selva. Chao.